Graficar vectores en Lawyer Pro es una tarea más o menos sencilla, pero muy útil durante la exposición de diversos temas de mecánica. Y bueno, para especificar un vector y poder graficarlo en Lawyer Pro se requiere dar su coordenada, la coordenada de su inicio o su punto inicial y sus componentes. En este caso trabajaremos con vectores cartesianos en el plano, y como ejemplo o como una ilustración del procedimiento vamos a graficar los vectores que se encuentran en esta página, la cual nos muestra un sistema coordenado cartesiano XY y sus respectivos vectores unitarios cartesianos IJ, así como algunas imágenes que se encuentran aquí. Y bueno, se trata de localizar aproximadamente el centro de la imagen utilizando para ello el sistema coordenado. Entonces se ha tratado de que el centro de la imagen coincida con el cruce de estas líneas que son paralelas a los ejes. Y bueno, de esa forma resulta fácil de localizar dichas coordenadas. Trataremos con tres vectores: un vector que localiza al gallo, el vector posición que localiza al gallo, el vector posición que localiza a una Catarina que se encuentra acá, y el vector posición que corresponde a un perro que está aquí, la imagen de un perro que se encuentra aquí. Y bueno, los hemos escrito. Aquí aparece ya la posición del gallo, que está dada por su componente en X y su componente en Y, siendo esta 7 centímetros en Y más 0 en J, así como para la Catarina, que como podemos ver tiene una componente en X de menos 4 en Y, y su otra componente sería más 6 centímetros en J. Entonces aquí aparece, y lo mismo con el perro, que es su vector de posición está dado por menos 3 en Y, menos 4 en J. Bien, entonces vamos a tratar de graficar estos vectores. Recuerden, necesitamos un sistema coordenado cartesiano y posteriormente introducir las coordenadas que correspondan a las componentes y al inicio de los vectores. En Lawyer Pro, para graficar vectores no nos es útil esta ventana donde habíamos dicho que se pueden graficar las funciones. Es para graficar funciones, y entonces lo vamos a apartar, o lo podemos, incluso si no lo queremos, pues lo podemos borrar. Para borrarlo simplemente damos un clic derecho y le decimos eliminar. Entonces podemos dejarlo ahí o podemos eliminarlo, como sea. Bien, y para que aparezcan los vectores, o para graficar los vectores, necesitamos insertar una ventana a la que se accede a través de la opción medidor. Ahí seleccionamos pantalla animada y nos aparece esta ventana. Bien, esta ventana entonces vamos a colocar en ella un sistema coordenado cartesiano. Este punto que aparece aquí nos va a representar el origen de los vectores. Bueno, hay que ponernos muy listos en eso, o aprendérnoslo. Es el origen de los vectores. En este caso no hay vectores, o sea, todavía no los hemos introducido, y entonces hay un eje cartesiano que pasa por este punto, y un eje que pasa por este punto. Lo podemos mostrar editando las opciones de la pantalla esta, dando, como en todas las ventanas o en todas las opciones que nos muestra Lawyer Pro, doble clic izquierdo, y aquí aparece. Entonces dice que el intervalo horizontal va de menos 50, es decir, aquí sería menos 50 en X, 50 en Y, y para el vertical también
tendríamos menos 50 aquí y 50 aquí arriba. Bien, entonces vamos viendo los vectores que vamos a graficar. De momento cerramos esta ventana y podemos observar que en este caso las imágenes que se encuentran aquí todas, o sea, por si luego nos preguntan acerca de otras, en ellas el intervalo en X va de menos 6 hasta 8, menos 6 a 8, en tanto que en Y iría de menos 12, menos 10, menos 11, menos 12 y hasta 12. Bien, esta ventana para mostrar vectores es una ventana gráfica. Entonces, como tal, debemos nosotros conservar el aspecto de que tenga las mismas dimensiones, tanto en vertical como en horizontal, para que las figuras no se deformen. O sea, aunque no vamos a graficar figuras complejas, los vectores mismos son figuras. Entonces, para que conserven su forma, que tengan la misma proporción en X que en Y, esta ventana, al momento de graficar, esta ventana debe ser cuadrada. Con ello queremos decir que tenga las mismas dimensiones en horizontal que en vertical. No necesariamente que se encuentre, que sea simétrica como lo es en este caso, que tenga las mismas dimensiones en X que en Y, pero que además sus límites son iguales. Entonces esto no es necesario, simplemente que tenga mismas dimensiones en X que en Y. Bien, entonces como acabamos de ver en la figura, la dimensión que es mayor es la que está en Y, yendo esta de menos 12 hasta 12. Entonces podemos utilizar esa misma escala para X y vamos a editar entonces esta ventana. Aquí vamos a decir que X comienza en menos 12 y que termine en 12. Y bueno, vemos que para Y también podemos escribir aquí un menos 12, pero ya no podemos escribir aquí, no nos permite editar. Para ello vamos a seleccionar simplemente aquí donde dice espacio asimétrico o esta otra opción. En nuestro caso es simétrico, pero de todas formas no se puede editar si no se selecciona esta opción. Muy bien, entonces ya tenemos ya hemos establecido la escala. Si nosotros le damos mostrar ejes, le decimos aceptar, ya nos muestra los ejes. Y bueno, recuerden, ahora va de menos 12 a 12. Y podemos mostrar ya, o podemos escribir las coordenadas para los vectores. Recuerden que las coordenadas para los vectores, para las componentes de los vectores, las tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de escribirlas. Dejen ver si esta ventana se puede mover un poco para acá. Muy bien, entonces las componentes de posición del gallo son estas. Recuerden que son componentes de posición. Y vamos a escribirlas aquí. Esta sería su componente en X del gallo, sería 7 centímetros en Y. Y esta sería su componente de posición en Y. Aquí las vamos a escribir editando estas literales o estas letras que ya aparecen aquí. Entonces le damos doble clic y le vamos a llamar X gallo, refiriéndonos a que es la componente de la posición en X del gallo. Y aquí igual ponemos una X mayúscula y gallo. Tiene unidades ya, son centímetros. Decimos aplicar y hacemos lo mismo con la componente en Y. Y gallo. Y aquí escribimos Y gallo. Aplicar. Y bueno, ya tenemos, nos faltó las unidades, que son centímetros. Muy bien, así como hemos puesto ya los nombres para las componentes de posición del gallo, podemos poner las demás componentes para las otras figuras.
Y bueno, a esta les hemos llamado R de cata, refiriéndonos a que el insecto que está representado ahí en la figura es una catarina. Entonces lo vamos a escribir aquí. Para hacerlo debe tener el mismo formato que este. Entonces simplemente se trata de una nueva colección de datos. Vamos aquí a datos, nueva colección de datos, abrimos esto y podemos observar que ya tenemos otra, que nos quedan otras dos columnas semejantes a las anteriores. Entonces vamos a editarlo y aquí en lugar de X gallo vamos a escribir X cata, aquí también X cata, aplicar y su componente en Y. Damos doble clic, editamos Y cata y nos faltan las componentes de la posición del perro. Entonces vamos a ir a datos, nueva colección de datos, la editamos. Entonces en lugar de X cata tendremos X perro, aquí también, aplicamos y nos falta únicamente la componente de la posición en Y del perro. Bien, entonces dijimos que para graficar nosotros vectores requerimos escribir sus componentes de ese vector, sus componentes cartesianas y el punto de donde inicia. Bien, aquí por default podemos ver que hay un punto ya en el origen del sistema coordenado. Como en este caso los vectores que corresponden a estas imágenes también parten del origen del sistema coordenado del 0, 0, entonces el punto de inicio ya lo tenemos. Al dar las componentes se nos mostrarán entonces de manera correcta los vectores que localizan a cada una de estas figuras. Bien, vamos a hacerlo. Para eso damos doble clic aquí, bueno, sobre la ventana de edición de los vectores, y vamos a seleccionar el primer vector. Para el primer vector, de momento vamos a dejar esto así como está, y vamos aquí a la derecha donde dice vectores, nos da las opciones de mostrar los nombres de los vectores, mostrar sus componentes y mostrar sus valores. Bien, vamos al vector 1, que es el que nos permite editar, y aquí vamos a dar sus componentes, vamos a introducir sus componentes de los vectores. Fíjense muy bien en esto, ¿qué significa? Son sus componentes, no son las coordenadas del punto final del vector, son las componentes. Entonces son las que nosotros hemos introducido. Aquí seleccionamos, entonces primero lo podemos hacer para el gallo. La componente horizontal del gallo es X gallo. La componente vertical de la posición del gallo es Y gallo. Y gallo. Y aquí vamos a poner su vector, bueno, el nombre de ese vector. Como no se pueden escribir símbolos para vectores, simplemente lo vamos a mostrar así como R gallo. Es el vector de posición del gallo. Le damos clic en aceptar y bueno, ya va a aparecer ahí ese vector de posición. Bueno, algo nos pasó aquí. A ver, veamos el vector de posición del gallo. Necesitamos darle aquí a aceptar y aceptar, y no nos muestra porque no lo hemos escrito acá. Ok, se nos olvidó. Bueno, vamos a escribirlo. Dijimos que X para el gallo vale 7 centímetros y su componente en Y es 0. Su componente en X para la Catarina es menos 4, su componente en Y menos 6. Menos 4 y 6, perdón. Y la componente para el perro, su componente en X es menos 3, su componente en Y menos 4.
Entonces aquí escribimos menos 3 y menos 4. A ver, verificamos. Menos 3, menos 4, 6 y 7, 0. Muy bien, entonces ya las hemos colocado. Y ya nos apareció aquí el vector de posición del gallo. Recuerden que está sobre el eje X y tiene una magnitud de 7. Y no tiene componente en Y, por lo tanto nos queda trazada sobre el eje X. Bien, aquí nos aparece el nombre de este vector de posición. Y bueno, como hemos seleccionado que muestre las componentes del vector, esta es su componente en X, la que se encuentra en color plomo o en color gris, y cubre casi con, bueno, no casi, para como está la figura, cubre completamente al vector de posición que está en azul, y pues ahí simplemente se ve el borde de la flechita. Si nosotros no hubiéramos elegido no graficar esas componentes, quitándole aquí que no muestre las componentes y le decimos aceptar, bueno, desaparece la componente y ahora se ve el vector. Bien, entonces esto de las componentes a veces es útil, a veces no lo es tanto porque nos oculta los vectores. Para mostrar los otros vectores editamos dando doble clic y vamos al vector 2. El vector 2 va a tener una componente en X que es X cata y Y cata. Su componente horizontal sería Y cata. Y cata. Ahí está ya. Le escribimos un nombre que diga R cata. Decimos aceptar. Y de una vez vamos trazando el vector que corresponde al perro. Sus coordenadas serían, sus componentes, perdón, serían X perro y Y perro. Aquí escribimos R perro. Aceptar, ya dice que nos lo va a trazar en verde, le decimos aceptar. Y aquí tenemos ya los tres vectores. Entonces este es el vector de posición del gallo, de la Catarina y del perro. Y podemos observar que aquí aparecen las componentes, tanto del vector que corresponde al perro, como vector de posición del perro, que sería de aquí a aquí, y la componente de posición en X de la Catarina, que es la que aparece hasta acá. Regularmente no empleamos, o salvo raras excepciones, utilizamos el trazado de las componentes. Entonces, bueno, ahí queda para la elección de cada quien. Si les sirven, podemos hacerlo, y si no, pues no lo hacemos. Bien, ¿dónde se selecciona el origen de los vectores, o dónde hay que seleccionar para poner el origen de los vectores? En este caso dijimos así están trazados correctamente, y es porque por default el programa Lawyer Pro selecciona como origen de los vectores al origen del sistema coordenado. Sin embargo, esto se puede cambiar. Damos doble clic y si vemos aquí en animar punto, nos da una leyenda que, bueno, no es muy afortunada la traducción, ya que dice mover posición horizontal, y bueno, si le hubieran dicho mover origen de la posición en horizontal y mover origen de la posición en vertical, hubiera sido más apropiado. Bueno, aquí por default se selecciona una opción que es la última, que dice valor fijo. Entonces esto lo hizo Lawyer Pro, el valor fijo para el origen de la posición de los vectores. Su origen horizontal es 0 y su origen en vertical es 0. Entonces estamos trazando el vector desde la posición 0, 0. Entonces esto en general pues nos da la posición de un vector, ¿sí? Es el vector que localiza el origen de donde van a ser trazados los vectores, como lo hicimos. Si nosotros lo cambiamos y ponemos aquí, por ejemplo, un 10 y un menos 10 para Y, entonces se va a mover el origen de los vectores. Le decimos aceptar,
aceptar y observen dónde nos quedó el origen de los vectores ahora, en menos 10, 10. Bien, entonces esta es una característica de Lawyer Pro. Si nosotros graficamos más de un vector en el mismo diagrama o en el mismo sistema coordenado, los tres, que es el máximo, van a tener el mismo origen. Decimos que es el máximo porque observen que ya no nos permite mostrar más vectores o nos permite introducir más vectores. Entonces, si quisiéramos introducir más vectores, lo que podemos hacer es introducir otro nuevo cuadro de estos. Para ello simplemente podemos ir a insertar y bueno, otra vez dar clic sobre medidor, pantalla animada. Si los vectores corresponden, por ejemplo, a la misma situación, por ejemplo, si nos pidieran ahorita otro ejemplo para localizar, por ejemplo, la mosca, el venado y etcétera, otras figuras, lo más fácil sería simplemente copiar esta ventana y luego pegarla, y así dispondríamos de una área en la que ya nos ahorramos establecer las dimensiones de la pantalla, e incluso ya simplemente editaríamos estos vectores o el valor de las componentes de los vectores que vamos a agregar. Bien, entonces aquí concluimos esta sección.